Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo, versículo a versículo, y en esta ocasión, en este día, vamos a detenernos en el versículo 16 del capítulo 18, que así nos dice la palabra del Señor. Mas si no te oyere, no te preocupes que si no viste el devocional de ayer, te voy a explicar esto rápidamente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ayer lunes comenzábamos a ver este importante tema que Jesús trata con sus discípulos acerca de cómo se tienen que resolver los conflictos que hay entre los hermanos. Veíamos varios principios importantes, como por ejemplo, que tenemos que tener totalmente presente que los problemas entre hermanos se van a dar. Ya Jesús nos advierte de ello. No tiene que ser nada extraño. Pero la solución nunca será irse cada uno por su lado, por su camino, sino que el Señor nos manda a una reconciliación. Veíamos que lo primero que dijo Jesús para que se lleve a cabo esa reconciliación es una orden B. Es una orden que el Señor nos da. Nosotros tenemos que dar ese primer paso hacia la reconciliación con un hermano que ha pecado contra nosotros. Y tenemos que tratar este asunto en la intimidad. ¿Recuerdas que lo hablábamos? Tú y esa persona que ha pecado contra ti. Y en esa conversación que tenemos que tener en privacidad, lo que tenemos que hacer es siempre tratar de reconciliarnos. No de reprocharnos cosas, no de tirarnos el pasado y los errores a la cara. Y si haciendo esto conseguimos una reconciliación, ¡qué hermoso! Jesús dice que hemos ganado a nuestro hermano. Ese es el fin. Pero ahora este versículo 16, lo que viene a tratar es el asunto de, oye, ¿y qué pasa si en esa conversación privada no se arreglan las cosas? Alguna persona podría decir perfectamente después de tener esa conversación, mira, yo ya hice mi parte. Yo puse todo de mí para intentar arreglar las cosas, así que yo ya no tengo nada más que hacer. Si la otra persona no ha querido arreglar el asunto, pues ya es su problema y no el mío. Yo ya he hecho mi parte. Sin embargo, Jesús sigue insistiendo en que debemos reconciliarnos. Y vuelve a poner sobre nosotros una vez más la responsabilidad de volver a ir nuevamente a esa persona. Pero ahora el Señor nos dice que ya no vamos a ir solos, sino que tenemos que ir con una o con dos personas de testigo. Mira, esto de llevar testigos no es algo nuevo, ¿vale? Ya el Señor desde el Antiguo Testamento nos enseña la importancia de tener testigos cuando ocurre algún conflicto. Cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos hasta el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19 y versículo 15, la Biblia nos dice que no se va a tomar en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito y en cualquier pecado. Y ni siquiera se le tomará en cuenta en cualquier cosa que sea considerada una ofensa. Por lo tanto, se tienen que tomar 2 o 3 testigos para poder decidir el asunto. Te voy a explicar esto, de una manera tan sencilla para que lo puedas entender fácilmente, Cuando 2 personas entran en un conflicto, sea grande, pequeño, eso no es importante, te vas a dar cuenta que cuando hablas por separado con ellos, cada uno te va a contar su versión. La inmensa mayoría de las veces, cada uno solo cuenta lo que le interesa. Cada parte va a contar su punto de vista, intentando dejar a la otra parte, a la otra persona, como la culpable de la situación. Esto te vas a dar cuenta que pasa muchísimo, por ejemplo, en las consejerías matrimoniales. Si solamente nosotros escuchamos a una parte del matrimonio, siempre resulta que él es la víctima. Que esa parte que has escuchado es la que ha sido dañada, afectada, y que toda la culpa, toda la responsabilidad es de la otra persona. Pero resulta que cuando escuchas a la otra parte te das cuenta que la versión cambia completamente. Por eso en las consejerías matrimoniales, lo más sabio siempre es reunirse con las dos partes, con el hombre y con la mujer.
para que así podamos entender la verdadera historia. El Señor nos manda a ir con uno o con dos testigos para que las palabras no se manipulen. Y no solamente para que las palabras no se manipulen, sino también porque, como se suele decir, 4 ojos ven más que 2. A veces 2 personas están enemistadas por un simple malentendido. Y cuando una persona externa y ajena al problema escucha la situación, oye, puede ser que tenga una solución simple, sencilla y sobre todo rápida. Lo importante de todo esto es entender que el Señor sigue insistiendo en la restauración, sigue insistiendo en la reconciliación de las personas. Si tú no has podido reconciliarte con alguien en esa conversación a solas, debes pasar a la segunda pauta que Jesús nos da, que es ir acompañado. Ir con testigos no solamente nos va a ayudar a confirmar todo lo que allí se dice, sino a evitar cualquier malentendido. Pero mira, déjame ir un poquito más allá todavía. Porque la Biblia no solamente habla de la reconciliación con testigos, sino que Pablo le dice a Timoteo, en esa primera carta que le escribe, en el capítulo 5 y en el versículo 19, que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si alguien viene a hablarte de un anciano, de un pastor, de un diácono o de cualquier persona que tenga alguna responsabilidad dentro de la iglesia, la Biblia nos prohíbe rotundamente escuchar esa acusación estando a solas. Siempre tiene que haber 2 o 3 testigos. Una persona puede manipular los hechos. Una sola persona puede manipular todo lo que acontece. Puede manipular las palabras. Por eso en temas tan serios como pudiera ser la reconciliación o la acusación, Dios nos pide siempre testigos de por medio para que conste toda palabra, como dice este versículo 16 de Mateo que estamos tratando en esta mañana, en el día de hoy. Ahora bien, antes de terminar, no quiero pasar por alto la importancia de saber buscar testigos. Porque claro, muchas veces la gente llama testigos según su beneficio. Llaman a personas cercanas a ellos, amigos o gente que lógicamente va a defenderle. Y esto es una realidad. Mira, te pongo un ejemplo. Si yo me busco de testigos a mi mujer o a un amigo mío, da igual lo que yo haya hecho porque siempre ellos me van a defender. Por eso los testigos tienen que ser imparciales. Y sobre todas las cosas, los testigos tienen que ser personas maduras en el Señor. Personas que se van a alinear bajo los principios bíblicos y bajo el temor de Dios y no se van a dejar guiar por lo que piensen o por lo que sientan. Así que ya sabes, si tienes algún conflicto con algún hermano dentro de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es intentar arreglarlo a solas, tú y esa persona. Y si no lo has conseguido, bueno, entonces ahí sí tienes que buscar personas maduras, testigos que puedan mediar en esa conversación con el único fin, recordemos que el único fin y el más importante siempre es la reconciliación. Estamos llamados a reconciliarnos los unos con los otros, a amarnos los unos con los otros. Eso es lo más importante, eso es lo que siempre busca el Señor. Y nos pone esa responsabilidad sobre nuestros hombros. No esperes que venga el otro a ti a reconciliarse, tienes que ir tú hacia el otro para buscar la reconciliación. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. No quiero dejar pasar por alto en este día. Ayer falleció nuestra queridísima hermana Inés Castaño. Estuvimos ayer en el funeral, estuve allí oficiando el funeral con la familia, con cantidad de personas. Inés era una persona muy querida, no solamente por nuestra iglesia, sino por cientos de personas que estaban ayer en ese funeral. Y quiero acordarme de su esposo, de sus hijos, de las nueras. Vamos a orar también por ellos, les pido que estén orando por ellos. Ellos son un ejemplo de fe, son un ejemplo de templanza en el Señor. Ayer el esposo en medio del funeral, mi amigo Diego Fajardo, dio unas palabras, aprovechó la ocasión porque había mucha gente que no conocía al Señor, aprovechó la ocasión para hablar del amor de Dios, teniendo el cuerpo difunto de su esposa
y en vez de derramarse en lágrimas, aprovechó esa ocasión para predicar el Evangelio. Fue algo espectacular, algo que se nos pusieron a todos los pelos de punta, algo increíble. Me gustaría que también, por favor, estuviésemos orando por ellos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Y oramos para que tú sigas derramando sabiduría sobre nosotros, que tanta falta nos hace, Señor, sobre todo a mí. Señor, dame sabiduría para poder tratar estos asuntos, Señor, los conflictos, Señor, las contiendas que pueda haber dentro de tu iglesia, Señor, para que seamos sabios a la hora de buscar una reconciliación, que sigamos las pautas, los pasos, las directrices que tú nos ordenas aquí, Señor, en tu palabra. Gracias por tu palabra que siempre nos alienta y nos bendice. Y en esta ocasión, Señor, quiero orar por Diego y por sus hijos, Señor. Que tú los bendigas en medio de esta pérdida, que tú los fortalezcas, Señor, que donde nuestras palabras no llegan, Señor, que llegue tu dulce y bendito Espíritu Santo para consolar sus mentes y sus corazones. Gracias, Señor, por ellos, gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.